Ya. Comenzamos entonces con la clase. Nosotros habíamos visto en clases anteriores una conexión a base de datos que se hacía en la misma clase que representaba la entidad de la base de datos, ¿verdad? En el caso del ejercicio que hicimos en la prueba, teníamos que hacer una clase, una entidad libro, ¿verdad? Una clase libro. Y dentro de la clase libro teníamos la conexión también a la base de datos. Yo le había dicho que eso estaba mal hecho, no se hacía. ¿Y por qué? Porque era muy difícil de mantener. Imagínense ustedes en una base de datos que tenga unas 40 entidades. Tenían que hacer 40 conexiones. No tiene ningún sentido. Imagínate después que un jefe te dice, oye, sé que necesito migrar mi sistema, ya no quiero ocuparlo con MySQL, quiero ahora hacerlo con Oracle. Va a tener que cambiar los 40 archivos, ¿cierto? Ya, imagínate después te dice, oye, quiero agregarle un atributo más a mi tabla. Va a tener que cambiar todo el esquema de programación y eso no tiene ningún sentido, no tiene mantención. Aparte, llegar a hacer un software así, un programa con base de datos que tenga 40 entidades y programar Java Web con eso, te volvís mono. Es muy difícil hacer una aplicación grande sin aplicar patrones de diseño. Bueno, ya aplicamos un patrón de diseño que es MVC, que igual nos mejoraba bastante el orden. Pero lo que estábamos haciendo en el modelo estaba mal, porque en el modelo estábamos mezclando la conexión y estábamos mezclando la lógica. ¿Cierto? Ya. La idea ahora es seguir dividiendo el modelo. Los controladores y las vistas se mantienen. Los controladores siguen siendo los servers y las vistas siguen siendo los JSP. No nos vamos a tocar eso. Lo único que vamos a tocar es el modelo. El modelo lo vamos a seguir dividiendo. Ahora le vamos a poner dos patrones de diseño más. Aparte de tener MVC, ahora vamos a tener singleton o singleton y vamos a tener también el patrón de diseño DAO. Para que se entienda, cuando yo hablo de patrón de diseño singleton, lo que hago es un patrón de diseño que se aplica aquí, en la conexión a la base de datos. Que esto va a ser una clase. Ustedes quieren, le ponen data source o le ponen conexión. Es una clase. Y esa clase lo único que va a hacer es conectarse a la base de datos, nada más. Ahí va a estar la conexión a la base de datos. Ahí va a estar el driver y ahí va a estar el get connection. Nada más. Por ende, si después yo quiero, por ejemplo, cambiarme de motor, ¿dónde me voy? Ahí. Y cambio el driver, el get connection y mi aplicación sigue funcionando igual. ¿Se entiende? Ya. El singleton se aplica aquí. ¿Y qué significa singleton? Cuando ustedes, por ejemplo, crean una conexión a la base de datos, nosotros en ningún momento la cerramos. Así que también estaba mal, ¿cierto? Y aparte, cuando nosotros creábamos un objeto nuevo libro, se volvía a conectar. Y si creábamos de nuevo un objeto libro, se volvía a conectar otra vez. ¿Y cuántas conexiones teníamos en memoria? Bastantes. Y como teníamos bastantes conexiones, y éramos solo un usuario, imagínate con 200, 400, 500 usuarios simultáneos, como por ejemplo Twitter, Facebook, etc. ¿Qué iba a pasar con nuestra aplicación? Con nuestra base de datos se iba a colgar. El singleton me previene de eso. Cuando yo aplico un patrón de diseño singleton, lo que hago es que pregunto si una conexión está abierta. Si una conexión todavía es una instancia, entonces ocupo la misma conexión. Y si mi conexión está cerrada, recién creo una conexión. ¿Se entiende? Ya. Eso entonces vamos a aplicarlo acá. El singleton lo vamos a aplicar acá. Y todo esto, todo eso que ven, se llama patrón de diseño DAO. Que lo que implica es hacer un DAO, un DAO, y un DTO. El DAO es Data Access Object y es una clase que solamente va a tener los métodos create, select, o obtener, o logan, o read, como quieran llamarle, el update y el delete. O sea, las 4 operaciones que se hacen en la base de datos. Una clase va a tener entonces, la clase de DAO va a tener esas 4 actividades, esos 4 métodos a la base de datos. Y el DTO es la famosa POSO, que es una clase normal que tiene atributos y tiene los métodos que dicen. O sea, esto es. ¿Ah? No, lo que pasa es que aquí hay un
un ejemplo, X y Z, atributo X y Z, método Y y Z. O sea, esa clase vendría a ser como el bin que tenemos. Las clases que hemos ocupado hasta ahora. Entonces, si se fijan, el modelo ahora lo dividí en tres capas más. La conexión está por un lado. Los métodos de inserción, borrar, modificar, etcétera, están acá, en la DAO, y el DTO sigue siendo el bin. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una entidad libro, yo tendría que crear un libro DAO y tendría que crear un libro DTO. Y si tengo otra entidad más, por ejemplo, usuario, tendría que crear un usuario DAO y un usuario DTO. Una sola conexión para todos, porque es la misma base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y lo de allá es el controlador. Eso sigue manteniendo. Es decir, lo único que yo me preocupo son de estas tres. Antiguamente teníamos entonces el modelo que era solamente un archivo. Ahora ese archivo lo vamos a dividir en tres capas. ¿Se entiende? Ya. No me sigan, por favor, porque es bastante. Es bastante. Después vean el video. Anoten los pasos, sí. Sí. ¿Dónde? ¿El DTO? Sí, DTO. Es una clase, por ejemplo, la clase libro, que tiene los métodos get y set. La clase libro y usuario. Tendrían que ser dos DTO. Dos clases. Dos DTO y dos DAO. Es un DAO y un DTO. Sí, vamos a hacer carpeta. Ya, mira, vamos a hacer la estructura. Vamos a ocupar la misma base de datos libro que yo tengo aquí. ¿Está corriendo WAM? Sí, está corriendo WAM. Vamos a ver la base de datos. Ya vamos a ocupar esa misma, la base de datos biblioteca que estábamos ocupando en la prueba. Ya, si se fijan, mi base de datos biblioteca tiene una tabla libros, y la tabla libros tiene ISBN, nombre y autor, ¿verdad? Ya, los tres son varchar, así que me recuerdo de eso. Vamos a crear un proyecto nuevo entonces. Proyecto web. Siguiente. Le voy a poner ejemplo DAO, MVC y Singleton. O sea, tiene los tres patrones de diseño: MVC, DAO y Singleton. Siguiente. Glassfish. Siguiente. Finaliza. Ya, lo primero que voy a hacer es la estructura. Ya sé que la carpeta web page van a ser mis vistas, así que estamos bien. Vamos a copiar al tiro la carpeta controlador. ¿Ya? Ya, y ahora se suman otras carpetas más. Ya no puedo poner modelo nada más como antes, sino que ahora el modelo se ha dividido en más carpetas. Se ha dividido en una DTO, en una DAO y en una conexión. Entonces vamos a darle clic derecho, crear package. Vamos a crear un package para la conexión. Vamos a crear un package para los DTO. Vamos a crear un package para los DAO. ¿Vamos bien o no? Vale. Lo primero que les recomiendo es que al tiro agreguen las librerías MySQL. Vamos a trabajar con MySQL, librería MySQL, y agregamos también la librería JSTL. Podrían venir a agregar al tiro. Ya. Vamos a ir a la conexión. Lo único que tiene la conexión, vamos a aprender cosas nuevas hoy día. Aparte de los patrones de diseño, vamos a aprender algunas cosillas nuevas, como cómo poder aplicar una interfaz también de una aplicación. Ya, dentro de la conexión voy a hacer un archivo clase, entonces connection. Siguiente. Y mi conexión solamente va a tener dos atributos, para que vean que es más fácil hacer las cosas así y tengo menos posibilidades de enredarme. Solamente tiene dos atributos: un public static
tipo connection. Acuérdense que voy a aplicar el DAO, ya lo van a entender. Y voy a crear una instancia. Ahí da lo mismo el nombre porque es un atributo, ¿no? Voy a crear una instancia, pero miren de qué tipo es. Es del tipo de la misma clase. ¿Por qué? Porque después yo voy a preguntar si es que esta instancia está creada, entonces voy a ocupar la misma instancia para conectarme. Y si no está creada, entonces recién voy a crear un nuevo objeto de tipo conexión. Ya les voy a explicar. Entonces, esto me va a servir para aplicar el singleton. ¿Estamos? Y el otro es un atributo privado de tipo connection. ¿Se acuerdan de qué tipo tenía que ser este? SQL. Le voy a poner CNN como le hemos puesto siempre. Nada más que esos dos atributos. El patrón DAO lo que me pide es que mi constructor sea privado. ¿Por qué? Para no poder crear instancias de tipo conexión desde afuera. Ya les voy a explicar por qué no. Y obviamente el mismo trozo de código que siempre, class.forName, ¿verdad? Se supone que ahí va el driver, ¿verdad? Ahí se supone que tienen que poner el driver. Y aquí, conexión es igual a driver manager, ¿verdad? Punto get connection, y obviamente la que tiene el usuario, la URL, el usuario y el password. Listo. Se supone que ahí tengo que poner el usuario, ya lo conozco, y el password es vacío. Acuérdense que ahí va la URL. Vamos a llenar todo eso. Vamos a ir entonces a los servicios. Aquí está. Derecho, propiedades. Ahí tengo el driver. Perdón. Copio el driver. Pego el driver. Y también copio la URL. Entre comillas, pego la URL. Ya, con eso estoy listo con mi conexión. Le voy a dar clic ahí y voy a encerrar dentro de un bloque, try catch. El siguiente paso es hacer un método público, y este es el que me va a manejar el patrón singleton. Tiene que ser de tipo conexión. Y le voy a llamar, por ejemplo, saber estado. Este método va a comprobar entonces que si esta instancia ya existe, entonces va a utilizar la misma instancia. Parece que el singleton lo que hace es eso. Voy a preguntar entonces, si la instancia es nula, entonces recién la voy a crear. Instancia es igual a new conexión. Y en el caso contrario, voy a retornar la misma instancia. Entonces, si se fijan ahora, hice un método público. Fíjate el constructor cómo está. Privado. ¿Voy a poder crear conexiones si es que el constructor es privado? Jamás. No voy a poder crear conexiones. Entonces, la única forma para poder crear una conexión es invocando al método saber estado. La única forma para poder crear conexiones es invocando a este método. Vamos a seguir con el penúltimo método, que sería el public. En realidad es el método get de CNN. Ok.
Y el último método, como no lo habíamos hecho antes, public void cerrar conexión. Ahora vamos a hacer las cosas como corresponden. Cerrar conexión, y lo único que tengo que decirle al cerrar conexión es this.instance es igual a null. Nada más que eso. Perdón. Ahí. Y listo, con eso tengo mi conexión. Ahí me dice que tengo que agregarle un catch, una cláusula catch. Como no estoy manejando esa excepción, ahora sí. Si se fijan, tengo ya mi archivo conexión. No tengo que hacerle absolutamente nada. Tengo dos atributos entonces. Uno llamado instancia, que es del mismo tipo de la clase. ¿Y por qué? Porque esa instancia me va a permitir aplicar el singleton. Un connection, porque ese CNN después me va a servir para crear los statements. Acuérdense que es necesario, y por eso que hice un get CNN, después lo voy a explicar. Aquí tenemos el driver, tenemos la URL, que es lo necesario, y ese es el método que aplica todo el patrón singleton. Porque lo único que dice, si yo quiero crear, obviamente si quiero crear una conexión, tengo que llamar a este método, saber estado. Entonces, internamente va a preguntar el método. Si la instancia no es nula, va a crear entonces una conexión recién. Y si no es nula, entonces ya en la instancia voy a retornar la misma instancia que está utilizando el usuario. ¿Se entiende? Y aquí yo les voy a explicar algo nuevo. Es necesario que el método lo hagan synchronizer. Esa palabra reservada, synchronizer, les permite ahorrarse el problema de que si muchos usuarios, muchos hilos, muchos procesos, muchas hebras, como quieran llamarles, se están conectando de forma simultánea al mismo momento, en el mismo segundo, a la conexión. Si sucede eso, puede que el sistema se cuelgue. Ese synchronizer lo que va a hacer es una lista de espera. Va a ser sincronizado el acceso, y si hay muchos usuarios que se están conectando, el synchronizer primero va a decir, no, un usuario se está conectando, los demás esperen hasta que ese usuario libere la carga de la conexión. ¿Se entiende? Ya, eso es lo que hace entonces Synchronize. Sigamos con los siguientes archivos. El controlador no lo vamos a tocar todavía. Lo más fácil es hacer el DTO porque ya sabemos cómo es la tabla, ¿verdad? Vamos a crear entonces una clase llamada... ¿Cómo se llama mi tabla? Se le voy a llamar libro. Acuérdense que cuando yo creo clases no puedo llamarla en plural. Libro, ¿no va? Y le voy a poner el sufijo DTO. Libro DTO. Y libro DTO, obviamente, dentro de la carpeta DTO. Enter. ¿Y cuáles son los campos que tenía libro? Tenía private, string y SVN. Acuérdense que esto es una clase normal, un pojo. Un plain Java Object, ojo. Tenemos también private, string, nombre, ¿verdad? Y se acuerdan que teníamos la tabla que teníamos no estaba normalizada, pues se supone que la tabla autor tendría que ser otra tabla autor, no un atributo, pero igual, al menos íbamos a poner un nombre de un autor. Autor. Esos eran los tres campos que teníamos, ¿verdad? Ya. El siguiente paso es hacer un insert constructor solamente de ISBN. No, primero hacer un constructor vacío. Que en algún momento lo podríamos utilizar. Vamos a hacer también un constructor solamente con ISBN, solamente con la clave primaria, y vamos a hacer un constructor de todos los parámetros, que ese es el que voy a utilizar al momento de crear, borrar, etcétera. Crear. Y si se fijan, tengo entonces los tres constructores. El único paso que me resta es los métodos get y set. Y listo, ya tengo mi DTO. Si se fijan, es como todo metódico.
A lo mejor es un poco más largo dividirlo, pero después a la larga es mejor porque yo tengo menos posibilidades de equivocarme, siguiendo un patrón de diseño. Para eso en realidad son los patrones de diseño. Ya, voy a agregar una carpeta más, y esto es un poquito complicado de comprender. Voy a agregar una carpeta más llamada Interfaces. Y aquí dentro de las interfaces lo que voy a hacer es una interfaz que me va a permitir controlar todos los dados. Una interface es un archivo, interface. Si ustedes se van aquí, ahí. Si ustedes se van acá, New, ustedes pueden crear una Java Interface. ¿Se ve o no? Ahí. Java Interface. Si yo creo el Java Interface, me dice dale un nombre al interface. Miren cómo le voy a llamar. Lógicamente le voy a poner obligación. Así se va a llamar mi interface, obligación. Y fíjate, ya no es un class, es un interface. Ya. Este interface es una obligación para los que utilizan el interface obligación. Por eso yo le puse obligación. Y mira, esto es más fácil todavía. Aquí no se escribe nada de código, solamente se declaran métodos. Solamente se declaran. ¿Y por qué es bueno hacer esta práctica? Porque, por ejemplo, en una aplicación web en donde yo tenga varias tablas, ¿cuántos DTO yo tendría que crear, por ejemplo? Si que en un programa yo tengo una conexión a una base de datos y esa base de datos tiene 40 tablas, 40 entidades, ¿cuántos DTO tengo que crear? 40. ¿Y cuántos dados? 40. Ya. ¿Se acuerdan quién iba a tener los métodos CRUD? Por si acaso, cuando yo hablo de CRUD, es eso, CRUD. Cuando hablo de CRUD es create, read, update y delete. O sea, esos son. ¿A quién le suena conocido esos métodos? A la base de datos. Acuérdense que los DAO iban a tener esa pega. Aquí está el DAO. Create, aquí le pusieron get, en realidad read. Si se fijan, el DAO iba a tener esa pega. Ya. Pero hay un problema. Imagínate, tú estás trabajando en un equipo de programadores, de unos 5 programadores, y se dividen las tareas. ¿Todos los programadores lo hacen igual o no? ¿Todos los programadores llaman del mismo nombre los métodos, por ejemplo? No. Seguramente, y aquí está la prueba más clara. Lo voy a volver a abrir. Ya. Seguramente, Juanito va a llamar al método para leer y le va a poner get. Seguramente Pedrito al método le va a poner read. Anita le va a poner select al método. Mario le va a poner leer en español. Y así sucesivamente todos le van a llamar de distintos nombres. Entonces después, si es que quieren mantener eso, ¿va a ser fácil? No, porque voy a tener que entender la lógica de mi compañero. Ya, las interfaces me provienen de eso. Lo único que tengo que hacer en las interfaces es decir cuáles son los nombres de los métodos que voy a utilizar para obligar a todos los que programen en mi proyecto que lo hagan con esos nombres. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un método public, tal cual como lo hacíamos, booleano, ¿verdad? Y ese método booleano se va a llamar create. Y mira, nada más que eso, lo defino así. Luego voy a hacer un método booleano también, y este va a servir para borrar. Luego voy a hacer un método también booleano. ¿Se acuerdan por qué booleano, no? ¿Por qué era booleano? Porque va a retornar verdadero o falso si es que se hizo o no, ¿verdad? Ya. Luego voy a tener un método booleano también llamado update.
falta el real, ¿verdad? Ya, pero antes de eso les voy a enseñar un truco. Y esto se llama, para que lo anoten por ahí, si quieren lo investigan, se llama generic, o los tipos de datos genéricos. Miren, a la interfaz, le voy a decir que va a trabajar con un tipo de dato. ¿Se acuerdan que aquí yo podría poner, por ejemplo, libro DTO? O sea que va a insertar los DTO, va a insertar un DTO, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo más DTO, 40 DTO? ¿Esta interfaz me serviría? No. Entonces aquí voy a hacer algo genérico. Aquí va a ser cualquier cosa. Entonces fíjense, como yo tengo un cualquier cosa, ¿qué voy a crear? Voy a crear cualquier cosa, le voy a poner C. Mira el tipo de dato, cualquier cosa existe. Yo lo creé recién, ahí, en el generic. Cuando yo borre, ya no voy a borrar cualquier cosa, porque cuando yo borre solamente lo voy a borrar por algo, por un campo. Si ustedes hacen un delete from la tabla, ¿qué tienen que ponerle después? Un where, ¿verdad? ¿Y un where qué cosa? Ya, pero si yo tengo más tablas, ¿todas van a tener ISBN? Así que podría poner ahí. No puedo poner string tampoco porque todos son string las claves primarias. No. Por ejemplo, no sé, en una clase o en una tabla que su primary key sea entero. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí string key, no sé, ¿me va a servir? No, porque las tablas que tienen autoincrement sus claves primarias son enteros. Entonces no me sirve. Lo que sí me sirve es poner algo genérico también. Y le voy a poner aquí un object. Algo genérico. Cualquier cosa que yo mande por ahí, que sea obviamente su llave primaria, la va a poder eliminar. Y aquí en el update, aquí de nuevo así, voy a hacer un cualquier cosa, le voy a poner C. Y acá ahora voy a hacer los result set, entre comillas. Entonces aquí le voy a llamar public. Esto va a retornar un cualquier cosa y se va a llamar read, ¿vale? Nada más que eso, un read. Y obviamente el read, ¿qué es lo que va a leer? Cuando ustedes hacen un select, si es que quieren, por ejemplo, leer a un solo libro, ¿qué tendrían que poner? Select asterisco from libro y después where, igual qué cosa, el ISBN. Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, después tengo otra tabla que es para leer un usuario, tendría que ser su root, por ejemplo. Y si tengo otra tabla, tendría que ser un entero. Entonces, ¿qué me conviene poner aquí? Lo mismo que puse acá, ¿verdad? Entonces, tendría que poner object y también lo voy a hacer mediante su clave primaria. Y me queda el último, que es el mostrar todos. Así que aquí le voy a llamar public. Aquí no voy a retornar un solo objeto, sino que aquí voy a retornar una lista de objetos. Y la lista de objetos va a ser del tipo cualquier cosa, porque esto lo voy a utilizar con todos los dados. Y se va a llamar read all. Y ese no va a recibir nada por parámetro, porque cuando yo invoque no va a read all, automáticamente va a retornar una lista de cualquier cosa. Voy a importar entonces la clase list, que no me dé error, ¿ok? Y fíjense, mi interfaz lo único que tiene es declaración de los nombres de los métodos. Entonces yo con eso obligo a todos mis programadores novatos a que lo hagan con esos nombres. Como ustedes son expertos en Java, van a obligarlos de esa forma. Fíjate, yo me voy a ir entonces al DAO y voy a crear new class. Obviamente se tiene que llamar igual. ¿Cómo se llama la tabla? Libro, ¿verdad? Libro, pero esta es libro DAO. Acuérdense que los DAO van a ser los encargados de conectarse a la base de datos. Enter. Tengo el libro DAO. Ya, miren, si yo le digo al libro DAO, como ya tengo mi interfaz, obligación, yo le voy a decir a los newbies
implement, quiero que todos mis novatitos implementen la interfaz ya. Obligación. Y mira, la interfaz obligación te dice que le mandes por parámetro cualquier cosa. Y en este caso, ya. Ya. Ya, le voy a poner así. Obligaciones. Donde estoy acostumbrado, ya. Y se supone que obligación, ¿quién va a utilizar? ¿A quién va a insertar? ¿A quién va a borrar? Con cualquier cosa, pero en este caso, el libro dado, ¿a quién va a borrar? ¿A cualquier cosa? No. Al libro DTO. Acuérdense que el libro DTO es el que tiene los métodos get y set, el ISBN y todo el cuento, ¿verdad? Ya. Si yo le doy fix import, perfecto, y ahí tengo entonces la importación de la interfaz obligación. Y mira, ahora me reclama, me dice, si yo pongo el mouse encima, me dice, libro dado no es abstracto y no sobrescribe los métodos read all, etcétera, bla bla bla. O sea, cualquiera que implemente esa interfaz obligación, yo lo estoy obligando a que escriba los métodos de la interfaz obligación. Entonces mírense, yo me voy acá, clic, y le digo implementar todos los métodos, y le doy clic, mira, magia. Se escribieron todos los métodos que yo definí en la interfaz. Y mira, ahora cambiaron los cualquier cosa. El único que no cambió es el object porque me sirve que sea object. Pero si te das cuenta, ahora es DTO. Mira ese método read que retornaba cualquier cosa, ahora ¿a quién retorna? A un libro. Un objeto libro. ¿Se entiende? Ya. Ya, eso lo voy a dejar así por el momento. Voy a crear entonces ahora los atributos. El siguiente paso, chicos, es crear los atributos. Y los atributos se crean de la siguiente forma. Public. No public. Private. Static. Final. String. ¿Habían visto lo que significa final? Ya, final es decir que es una constante, que nunca va a cambiar. Eso es constante. Final. Estático, que obviamente lo puedo utilizar así, ¿no? Sin crear una instancia. Ya, y esta constante se va a llamar SQL-insert y va a tener una query. Voy a hacer otra, private, static, final, string, y esta se va a llamar SQL-delete. Lo mismo que tengo ahí abajo, voy a llenarte. Fíjense, si ustedes siguen los pasos, es difícil equivocarse. Muy difícil. ¿He programado algo así extraño todavía? Nada, solamente he seguido pasos. Sigamos. Private, static, final, string, ¿cómo se llama el que sigue? Update. Entonces SQL-update, private, static, final, string, ¿cómo se llama ese? Read, ¿verdad? SQL-read. Acuérdense que estamos haciendo el CRUD, por eso que es así. Insert. Y este sería el read all. Private, static, final, string, SQL-read all. Ya, esos atributos me van a permitir entonces escribir las queries. Ya, para yo hacer un insert a la tabla libros, ¿cómo debería ser? Ayúdenme, help me. Insert into libros, aquí era en plural, ¿se acuerdan? Libros,
values, paréntesis. Ya, pero aquí en libros le voy a decir al tiro todos los campos que voy a insertar, que en este caso es ISBN, nombre y autor. Y en el values, miren lo que tengo que poner aquí. Voy a ocupar algo distinto. Como va a ser genérico todo, signo de interrogación, coma, signo de interrogación, signo de interrogación. Very, very easy, ¿sí o no? Ya. Vamos a la otra después. Después, estas interrogaciones se van a reemplazar en el código del programa. ¿Sí? Vamos con el delete. ¿Cómo se borraba? Delete from libros where ISBN es igual a signo de interrogación. Vamos con el update. Update libros set, y aquí le digo los campos que voy a modificar, que obviamente voy a modificar el nombre, ¿verdad? Es igual a signo de interrogación, y voy a modificar el autor, es igual a signo de interrogación, y me falta la magia. ¿A quién voy a modificar? Where, cuando el ISBN sea igual a signo de interrogación. Ya, eso es saberse las queries, ¿no? Me imagino que están bien. Ya. Vamos con el read. Si es que quiero leer solamente a un usuario, a un libro, no sé por qué digo usuario, me quedé con el ejercicio que hice en el otro video. Ya. Read tendría que ser select asterisco from libros, exacto, where ISBN es igual signo de interrogación. O sea, es seguir pasos. Y siguiendo pasos yo podría hacer una aplicación gigantesca, conectada con base de datos y más encima fácil de mantener. Es imposible equivocarse si siguen los pasos. Vamos con el read all. Si es que quiero leer todos los libros, ¿cómo tendría que ser? Select asterisco from libros. ¿Hay alguna signo de interrogación aquí? No. Listo. Tengo los atributos entonces necesarios para hacer todas las queries, que obviamente los voy a ocupar acá dentro de los métodos. ¿Vale? Ya. El siguiente atributo, que es el único atributo distinto que voy a tener aparte de esto, es un atributo conexión, que me va a permitir conectarme a la base de datos. Acuérdense que esto, como va a ser un create, un delete, un update, ¿cómo va a saber en qué base de datos hacerlo? ¿Ah? Con esa conexión. ¿Pero dónde le estoy diciendo que la voy a ocupar aquí? En ningún lado. Pero fíjate si yo le digo conexión con es igual a conexión. Supongamos que yo tengo eso. Mira lo que me dice. Voy a importarlo. Fix import. ¿Le llamé así o no? Sí, está. Mira lo que me dice. No se encuentra. ¿Y por qué creen que no se encuentra? Yo me voy a conexión. Mira cómo yo puse mi constructor. ¿Lo puedo instanciar o no? Ya. Estaría mal que lo instanciara así también, porque estaría cometiendo el mismo error. Cada vez que creara un libro de TO, estaría creando instancias a la conexión. O sea, tendría múltiples conexiones y no, está mal. Se supone que ahora tengo que aplicar el singleton. Y para hacer eso, nada más que tengo que decirle private static final conexión. Le voy a poner con a la conexión y miren a lo que va a ser igual conexión. Va a ser igual a conexión punto, y mira, voy a invocar al método saber estado que hice de antes. ¿Se acuerdan que hacía ese método saber estado? ¿Qué hacía?
preguntaba por la instancia. Si la instancia estaba creada, entonces retornaba a la misma instancia. Y si no estaba creada, creaba la instancia. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hace singleton, ¿de acuerdo? Si yo hago eso, listo. Esa línea de código, de forma invisible, está aplicando el singleton. ¿Se entiende? Correcto. Listo. Ahora yo con ese voy a poder hacer el statement, voy a poder ejecutar la query, etc. ¿De qué se ríe tanto? ¿Está feliz? Ya. Me parece. Ya. Por si acaso, ese código que está dentro es un código que me dice el ID, en este caso, que lo puedo utilizar, pero lo borro. No quiero utilizar ese código, quiero hacer mi propio código, mis excepciones, etc. Ya voy a hacer el create. El create obviamente tiene que tener el statement, ¿verdad? Pero aquí, como yo estoy utilizando esos famosos signos de interrogación, ya no es un statement normal, ahora se llama prepared statement, ese que tienen ahí, prepared statement. Y ese prepared statement es un statement igual, es lo mismo, pero el prepared statement me permite vincularlos con los signos de interrogación. Así que voy a poner el prepared statement y le voy a poner PS. ¿No se ve? ¿Ahí? Ya. Prepare statement, le voy a poner PS. Y luego del prepare statement, miren lo que le voy a decir. Quiero que el prepare statement sea igual. ¿Cómo se llama mi conexión? Exacto, con, ahí está. Para el que no lo ve, ahí está. Conexión. ¿Cómo se llama mi conexión? Brillantes. Conexión, punto. Tengo que obtener la conexión. Acuérdense que el getConnect es el que me obtiene el CNN, el connection. Conexión, y ahora sí, punto prepare statement, el que tienen aquí. Perdón. Sí, prepare statement. Y aquí en el prepare statement tengo que pasarle por parámetro lo que quiero hacer, que en este caso sería el SQL guión bajo. ¿Cuál sería? Ahí está, por si acaso. Insert. Ahí está, quiero hacer el insert. Ya, como aquí recién lo que dice es que quiero ejecutar esa query en la base de datos. Pero se va a ejecutar con los signos de interrogación, no quiero, ¿verdad? Entonces yo me voy abajo de eso y le digo ps.setString. Y aquí le digo el campo que quiero, el primer signo de interrogación, ¿qué quiero que inserte? ¿Qué quiero que inserte el primer signo de interrogación en la tabla? El ISBN, ¿verdad? ¿Y cómo puedo llamar al ISBN? Con eso que está ahí. Entonces tenía que ser ahí c.get ISBN. O sea, es todo más ordenadito, más bonito. Sigamos con el otro signo de interrogación. ps.setString, ¿verdad? Vamos con el segundo signo de interrogación. Y ahora aquí tengo que insertar al get nombre, ¿verdad? Vamos con el tercer signo de interrogación que tiene el SQL insert, que sería ps.setString. Tercer signo de interrogación. ¿Y quién sería? El c.getAutor. Ya. Hay manera de equivocarse si sigo los pasos, ¿no? No, es solamente seguir pasos. Ahora, si no se saben los pasos, claro, nunca lo van a hacer. Si es obvio. Tienen que practicar igual. Ya. Y lo único que tengo que hacer ahora es un if. Como esto es un booleano, tengo que retornar verdadero si es que eso se ejecutó, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. If, si el prepare statement, punto, execute cuánto, execute query o execute update. Exacto, miren. Si el execute update es mayor que 0, ¿qué voy a retornar aquí? Return true.
Cuando estoy en ese punto, ¿lo estoy haciendo bien o no? Sí, estoy haciendo bien, porque si que se ejecutó el execute update y fue mayor que 0, entonces se ejecutó, entonces va a retornar verdadero. Tengo que retornar falso también. Pero antes de retornar el falso, voy a recuperar esos errores, los voy a reparar. Le voy a decir clic en cerrar dentro de un bloque try catch. Ya si se fijan, ya se recuperaron los errores, pero me falta retornar el falso. ¿Dónde se retorna? Aquí, ¿o no? Return falso. Y listo, terminé mi método. Ahora, ¿quién se gana el loto? ¿Qué me falta aquí? Que en los ejercicios anteriores también nos faltaba y que hicimos, que creamos ahora. TikTok, TikTok, TikTok. No, porque eso lo hace esto. Eso lo hace el saber estado. Dentro de este método del crear, yo aquí preparo el statement, que eso, para no tener problemas con el ámbito, lo voy a dejar afuera mejor. Ahí. Ya, ahí. Se supone que ahí yo creo el statement. Aquí utilizo la conexión, preparo el statement, le digo que esa query quiero insertar, obviamente aquí le digo que voy a insertar en el primer signo de interrogación el ISBN, en el segundo signo de interrogación el nombre y en el tercer signo de interrogación el autor. Si es que esa query se ejecutó, es mayor que 0, entonces voy a retornar verdadero, y en el caso contrario que no se ejecutó, voy a retornar el falso, porque el código va a seguir para acá, ¿verdad? No va a entrar al if, sino que va a seguir para acá. ¿Qué me falta? ¿Ah? Cerrar la base de datos, cerrar la conexión, correcto. Cerrar la conexión. Y fíjense lo único que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es, bueno, si quiero cerrarla, tendría que cerrarla aquí. Conexión punto, cerrar conexión, ¿verdad? Y también tendría que cerrarla aquí. Conexión punto, cerrar conexión. Pero eso ya me produce comezón. ¿Por qué? Porque no, se supone que no tengo que estar yo haciendo dos veces lo mismo, ¿cierto? Así que vamos a agregarle aquí, después del catch, la cláusula finally. ¿La habían visto? Finally. ¿No saben para qué es finally? Ya. Finally, esa cláusula se va a ejecutar siempre. Siempre. Por ejemplo, supongamos que entró aquí al try y se insertaron, efectivamente se insertaron, el método va a retornar verdadero y luego se va a ir a final. Supongamos que esto no se insertó y arrojó, por ejemplo, una excepción, un duplicate key. Va a arrojar la excepción, en este caso lo va a grabar en el logger y luego se va a ir al final. Entonces me sirve poner la conexión aquí, cerrar la conexión aquí, ¿o no? Conexión punto cerrar conexión, sí, porque el finally siempre se va a ejecutar al último. ¿Se entiende? Ya, eso es finally. Independientemente que si hace el try o captura una excepción, el finally siempre se va a ejecutar. ¿Se entiende? Ya. Listo, con eso creé el método insertar en la base de datos. Es difícil, ¿no? Hay que seguir pasos. El que me dice que es difícil, no puede ser. El que me dice que es largo, ahí sí puede ser. Pero es largo porque yo lo estoy explicando. Pero esto, una aplicación así yo la termino en 10 minutos. Porque es puro seguir pasos. Nada más. Ya vamos con el delete. Vamos con el delete. Ya, miren el delete, por si acaso no recibe un libro, sino que recibe una key, ¿no? Una llave primaria. Porque voy a borrar mediante una llave primaria. Ya. Voy a borrar eso. Ahí. Y aquí le voy a decir lo mismo. ¿Qué tengo que crear primero? Ayúdenme. No, la conexión se creó por si acaso. La conexión se creó aquí arriba. ¿Qué tengo que hacer primero?
Díganme qué tengo que hacer primero. Muy bien, brillantes. Después, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer después? Muy bien. ¿Y después qué tengo que hacer? Los signos de interrogación. Muy bien. Es seguir pasos, seguir pasos. Sigamos entonces. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? El prepare statement, ¿verdad? Voy a poner PS. Y luego PS es igual a conexión punto... conexión punto get connection, ¿verdad? Punto prepare statement. Ya, y en este caso, ¿qué SQL tiene que ser? ¿Cuál? El delete, ¿verdad? Ya, miremos el delete. ¿Cuántos signos de interrogación tiene? ¿Cuántos signos de interrogación tiene el delete? 1. ¿Cuántos set string debería ser entonces? Uno solo. Aquí tendría que decirle ps.setString y solamente tiene un signo de interrogación. ¿Y cuál es ese signo de interrogación? Ya, y en este caso ISBN, pero ¿quién debería ser? La key, la primary key, porque yo voy a borrar un libro mediante su primary key. Por eso que yo lo estoy recibiendo aquí por parámetro. Entonces yo aquí le voy a decir que va a ser el key. Y como eso me va a arrojar error, me dice que son tipos incompatibles. Hay que convertirlo a string case. ¿Por qué? Porque es un set string. Entonces el key va a ser punto string. Nada más que eso. Eso te está reclamando el que te dice que tienes que manejar la excepción, ¿no? Ya, pero sigamos haciendo el código. Se supone que esto tiene que retornar verdadero y falso, al igual que arriba. Entonces le voy a decir if, si el prepare statement punto execute update, de nuevo, si es que el execute update es mayor que 0, entonces va a retornar verdadero, ¿cierto? Y ahora sí, recién voy a reparar los errores, encerrar dentro de un bloque de try catch. Voy a hacer al tiro el finally, ¿cierto? Finally, siguiendo pasos nada más. Y al con voy a cerrar entonces la conexión. Y obviamente aquí falta el return false. Y listo, creé el método oral. Ah, verdad. Sí, eso siempre declárenlo en el ámbito global para no tener problemas después en algún caso. Ahí. Ya vamos con el update. Si se fijan, los métodos se hacen súper rápido. Ya, ahora que ya saben la estructura, por favor ayúdenme. Sobre todo tú, por favor, Cristian. Atención acá en la pizarra. Dale. ¿Qué tengo que preparar? Prepare statement. Le voy a llamar PS. Es igual. Ya. Prepare statement es igual a conexión.get connection, ¿verdad? Get connection punto, y ahora prepare statement. Y aquí ese prepare statement es el SQL, ¿verdad? Update. Ya, y el update, vamos arriba a la variable. El update, ¿cuántos signos de interrogación tiene? Tiene 3, ¿verdad? Fíjense del orden. El 1 ahora va a ser el nombre. El 2 va a ser el autor. Y el 3 va a ser el ISBN. Así que voy a ir abajo, bla, 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 aquí. Y le voy a decir ps.setString. Ya, el primer signo de interrogación, ¿quién va a ser? El c.get nombre. Vamos con el segundo. ps.setString. El signo de interrogación 2, ¿qué va a ser? El c.getAutor. Y vamos con el último, setString. El 3 va a ser el c.getAutor.
get ISB. Esto es, por si acaso, el update, para actualizar. Vamos a actualizar un compadre entero mediante obviamente su ISB. ¿Listo? Bajamos. Lo único que tienen que hacer ahora es un if y decirle qué cosa. Si ps.executeUpdate es mayor, si es mayor que 0, entonces return verdadero. Hice lo mismo en los tres métodos, ¿no? Ya, por favor. Lo mismo. Ya. Clic, encerrar dentro de un bloque try-catch. Voy a sacar el tiro ahí. Voy a agregar entonces ahora el finally. Ya. El finally va a tener el con punto, cerrar conexión, y ahí abajo el return false. O sea, fíjate, ya tengo el crear, tengo el borrar, tengo el actualizar. Si se fijan, es más largo, pero es más fácil que lo que estábamos haciendo. ¿Sí o no? Es más comprensible. Después, por ejemplo, si es que yo quiero modificar un actualizar, yo ya sé dónde está, sé que tengo que irme al DAO y sé que tengo que irme al update. Es mucho más fácil de mantener. Ya, esos dos métodos son los únicos distintos. Porque son, obviamente, ese no retorna verdadero. Ese retorna un libro, porque obviamente yo quiero leer el libro. Y ese retorna una lista de libros porque estoy leyendo todos los libros. Entonces miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer rapidito para que después ustedes lo vuelven a revisar en el video. Es lo mismo. Tienen que crear un prepare statement. Ya. Ahí está. Preparan entonces un prepare statement ps, punto y coma. Y aparte, ahora tienen que hacer un result set de java.sql, porque obviamente ese es el que me va a guardar el result set del select. Acuérdense que el select, el execute query, retorna un result set, es necesario. Y lo mismo que hemos hecho siempre, ps es igual a qué cosa, a conexión punto getConnect punto prepare statement. ¿Cuál quiero hacer? Justamente ese. ¿Sí o no? Real. Y ahora yo no puedo hacer un if. Me falta el setString. ps.setString. Aquí voy a tener un solo signo de interrogación, ¿verdad? Que va a ser ese, el que va a ir en el where. Entonces por ende es key.string. Y ahora sí, yo no puedo retornar un verdadero o un falso. Ahora, ¿qué tengo que retornar? Tengo que retornar un libro, ¿verdad? Por ende, tengo que recorrer el result set. Ya no puedo poner ps.executeQuery nada más. Así no va, porque claro, a lo mejor se va a ejecutar, pero ¿dónde voy a guardar el result set? Y miren, si se fijan, ese método executeQuery, ¿qué me retorna? Un result set. Entonces eso me sirve igualarlo al result set, que obviamente ese result set que definí aquí arriba. ¿Sí o no? Ya. Se supone que ahora tengo que recorrer ese result set. ¿Cómo se recorría el result set? Con el while, ¿verdad? While, y le digo result set punto next. Ahí estoy recorriendo, ¿sí o no? El result set. Se supone que aquí yo tendría que crear un usuario, o sea, un libro. ¿Por qué digo usuario? Creo entonces un libro de TO. Voy a poner L nomás, es igual a new libro de TO, y obviamente tengo que crear un libro, ¿cierto? Pero mejor que eso,
Mejor lo voy a declarar aquí arriba. Mejor. Para tener todo más ordenadito voy a declarar el libro aquí arriba. Libro de Teo L. Ya, ahora sí. Aquí lo voy a llenar, ¿no? Aquí le voy a decir L es igual a new libro. Y entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Res punto get string, ¿verdad? Pero ahora, para que sea más fácil, voy a utilizar índices, no, números. Solamente voy a utilizar números. O sea, quiero el primer índice. Aquí los índices empiezan desde el 1 hacia adelante. Aquí voy a llenar el result set get string. Quiero el segundo, que en este caso estoy haciendo lo mismo. Es lo mismo que si yo pusiera comillas y SVN. Lo mismo. Y aquí voy a decir result set punto get string. Esto lo estoy sacando de la base de datos, por eso que es result set. Y esto es índice 3. Ahí sí. Bueno, ahí me dice que no estoy soportando la excepción, así que le doy clic, encerrar dentro de un bloque try catch. Mismo esto lo voy a sacar. Voy a poner ahí. Ahí, ordenadito, como corresponde. Y ahí se supone que tengo que ahora retornar eso. Así que aquí lo que voy a hacer, después del while, voy a retornar el libro que creé recién, ¿verdad? Me dice que no ha sido inicializado, así que voy a inicializar el libro en nulo. Y finalmente voy a retornar, ¿qué puedo retornar aquí? Voy a retornar L, ¿no? Ahí sí, el mismo. ¿Ah? Vuelve como nulo automático si es que no se llenó. Listo. Puntico. ¿Ah? ¿No hay que qué? Ah, sí, muy bien, muy bien. Era para ver si es que estaban atentos. Finally. Y aquí tendría que ser con punto cerrar conexión. Y listo. Este es igual que este. Son iguales. Lo único que este no va a retornar un libro nomás, sino que va a retornar una lista, una array list. Así que por ende, aquí voy a crear nuevamente un prepare statement ps, y aquí sí voy a crear un array list. ¿De qué tipo va a ser? Libro de TO. Acuérdense que el libro de TO es el que tiene los métodos get y set y los atributos. Y le voy a decir libros es igual a new array list de libros. Por si acaso en la versión del JDK 1.7 eso no resulta, así que ustedes lo eliminan, no hay listo, no hay problema. Ya, hay algunos que les apareció eso en la prueba. Era eliminarlo y listo. Ya, con esos dos atributos hago entonces el find all o el read all. Y para eso lo mismo. PS es igual a conexión punto getCon punto prepare statement, ¿verdad? Prepare statement. ¿Y qué prepare statement voy a hacer? El SQL read all. Ya, ese SQL read all ¿tiene alguna comilla, algún signo de interrogación? Fíjate. ¿Tiene alguno? No tiene ninguno, así que no tengo que hacer un set string ahora. No tengo que hacer ninguno, así que voy a bajar. No tengo que hacer ahora eso. Lo único que tengo que hacer es result set. Me faltó eso. Result set, ahora sí. Result set es igual, lo mismo que arriba. ps.execute query. Acuérdense que el query es para los select. Execute query, y ahora tengo que recorrerlo, ¿verdad? Lo recorro y le digo entonces res.
next, y aquí dentro tendría que ahora ir llenando la lista, el array list, ¿verdad? Entonces tendría que ser, así se llama mi lista, libros. Tendría que decir entonces libros.add, ¿y qué tengo que agregar dentro? Libro. Entonces agrego los libros, new, libro de TO, y obviamente voy a utilizar eso, y lo mismo, res.getString, quiero la columna 1, res.getString, quiero la columna 2, res.getString, y quiero la columna 3. Ahí estamos. Lo único que tengo que hacer ahora es manejar la excepción, clic, encerrar dentro de un bloque try catch. Aquí obviamente aquí puedo hacer solamente un retorno. Voy a hacer el finally al tiro, ¿sí? Finally con punto cerrar conexión, y aquí solamente puedo retornar los libros, pero esto obviamente tiene que estar en el ámbito general del método. Bien ordenado. Siempre les recomiendo que esté siempre todo el código ordenado, si no después leerlo. Listo. Si se fijan, lo que hice fue entonces crear el statement, el SQL read all, ejecuto la query, recorro el result set, lleno todos los libros que encuentre y finalmente retorno los libros. Listo. Terminé mi aplicación. Hacer las vistas y hacer los controladores sigue siendo lo mismo. Voy a hacer, por ejemplo, un simulador de un controlador, que siempre les recomiendo que lo hagan. No creen un servlet, no creen una vista. Primero pruébenlo con un main, con un simple main, e imprimen por consola si es que realmente les está arrojando bien los métodos. ¿Se entiende? Miren, voy a crear aquí en el controlador un simulador del controlador. Voy a hacer una clase. Le voy a poner que este va a ser para mi prueba. Public static void main. Y aquí voy a crear. ¿Quién se imaginan ustedes? ¿Quién es el que va a crear, a borrar, bla, 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 en la base de datos? ¿Quién debería ser? ¿Qué objeto tengo que crear para poder hacer todas esas instrucciones en la base de datos? De todos estos que yo tengo aquí, que creé recién. ¿Ah? ¿Usuario? ¿A dónde está usuario ahí? ¿Ah? ¿Pero cuál? Pues tenemos dos libros. Tenemos ese libro y tenemos ese libro. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ya, po! El DTO. El DTO es tiene atributos get y set nomás, pero ¿quién va a crear? ¿Quién va a actualizar? El DAO. Entonces yo me voy a ir acá y le voy a decir, quiero crear un libro DAO. Le voy a poner L, es igual a new libro DAO. Mira, con eso, invisible a cualquiera, se aplicó el MVC, se aplicó en la conexión el singleton y se aplicó el DAO completo de forma invisible. Entonces, ¿cómo te van a quedar los controladores ahora? Limpiecitos. Por ejemplo, mira lo que puedo hacer yo ahora. L, punto, y mira lo que puedo hacer. Puedo crear, puedo borrar, puedo borrar, y me lo retorna en booleano, y me sirve hacerlo un if incluso dentro de los controladores. Puedo hacer un read, mira lo que me retorna el read, un libro de TO, mira lo que me retorna el read all, una lista de todos los libros. Incluso puedo hacer un update, me retorna también un booleano. O sea, yo solamente ahora voy a llamar a esos métodos y listo, no voy a tener que hacer nada más. Una cuenta. Fíjate, vamos a ver, por ejemplo, bueno, vamos a leer con el read. Vamos a leer si realmente existe. ¿Qué es lo que me retorna eso? Me retorna un libro, ¿verdad?
Voy a crear entonces un libro de TO, libro a buscar, lo voy a poner por ejemplo, libro a buscar. Veamos los libros que existen el día de hoy. Service. Vamos a ejecutar ahí en la tabla vamos a ejecutar un comando. Select asterisco from libros. Voy a ejecutar la query. Ya me equivoqué en algo. Select, sorry. Select asterisco from libros. Ejecuto. Ahí está. Ya tengo esos libros guardados. Se supone que el ISBN 111, ¿qué libro es? Papelucho. A ver, vamos a ver si realmente lo está tomando. Aquí viene la prueba de fuego. Si yo quiero hacer algo, obviamente tengo que invocar al L. Y me sirve crear un libro de TO, porque el read, ¿qué es lo que me retorna? Un libro de TO, ¿no? Ya, es igual entonces a L. ¿Qué es lo que me retorna el read? ¿Qué me retorna un read? Libro de TO. Por eso que me sirve igualarlo a un libro de TO. Ya, manzanas. Listo. Yo pongo read entonces. Read. Ahí no, ¿qué le tengo que mandar por parámetro ahí? Mira. ¿Qué le tengo que mandar por parámetro? ¿Ah? Le tengo que mandar la primary key. Entonces, le voy a mandar el 111. Ya. Si encuentra el libro, entonces lo va a dejar almacenado ahí. Voy a cortar este libro. Si encuentra el libro con el read, entonces ahora ahí va a estar el libro completo. El ISBN, el nombre y el autor. Vamos a imprimirlo con un simple sort. Así siempre les recomiendo que prueben si es que primero les resultan los métodos CRUD, o si no, no sigan. Ya, entonces voy a poner libro a buscar y por ejemplo voy a imprimir el nombre. ¿Quién debería imprimir ahí? Papelucho. A ver, ya. Prueba de fuego. Redoble tambores. Voy a ir al project. Voy a guardar. Clic derecho. Run file. Y ¿quién me imprimió? Papelucho. Fíjate. Si yo intento, voy a poner eso abajo, así porque ahí. Fíjate, si yo me voy ahí. Si yo me voy a los campos que tengo hasta ahora, existe, por ejemplo, existe un ISBN 888. No, ¿verdad? Entonces, mirad, voy a ir a la prueba. Voy a ir al main y voy a buscar el 888. Me tendría que arrojar un null pointer exception porque eso está quedando nulo, ¿verdad? Y por ende, como yo lo estoy utilizando acá, me debería arrojar un null pointer exception. Veamos. Clic derecho, run file. Y ahí está, si se fijan, null pointer exception. Se supone que ese null pointer exception ustedes tienen que manejarlo con una excepción para que no les aparezca el null pointer. Si yo leo, por ejemplo, otro, un 333, ese sí existe. No sé qué libro es. Libro. Ya, vamos a crear, por ejemplo, otro libro. Antes de eso voy a crear un libro. Voy a crear un 888. L.create. Y mira lo que me dice ahí. Create. Y el create, ¿qué le tengo que mandar por parámetro ahí? Le tengo que mandar un libro. Entonces,
new libro de DTO y le voy a mandar entonces el ISBN 888. Le voy a mandar un libro cualquiera, digamos un libro. Gracias. Condorito. ¿Y cuál es el autor de Condorito? Pepo. Ya. Listo. Me voy a prueba. Le pongo run. Ya obviamente me imprimió la Biblia porque estoy buscando el 333. Pero se supone que si ahora busco el 888, debería imprimir Condorito, ¿verdad? Ya, ojo. Esto lo tengo que sacar porque voy a intentar agregar otra vez y me va a arrojar el tremendo error. Mira. Prueba. Run file. Gross error. ¿Por qué? Pero mira el error. No es tan grave el error porque me dice... ¿Qué me dice ahí? ¿Se ve o no? Ahí está, por si acaso. No, ahí. Estoy intentando duplicar. Y así que, si le borro esto, si le comento eso, me voy aquí y pongo entonces el run file. Condorito. Puedo actualizarlo si quiero. Voy a ir acá. Después de eso, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un actualizar. Le voy a decir l.update ahora. ¿Y el update que me recibe? Me recibe un libro, ¿cierto? Entonces aquí le voy a decir lo mismo que arriba, new libro de DTO. Y le voy a decir que justamente actualice el 888. Ya no se llame Condorito, se llame Yayita, por ejemplo. ¿Y quién es el autor? Pepo, también. Entonces si ahora lo ejecuto, ¿qué debería imprimir aquí ahora? Veamos. Clic derecho. No, me equivoqué. Clic derecho. Run file. Y ya está. Y voilà. Los otros métodos, si me funcionaron eso, entonces van a funcionar los demás. No es difícil hacerlo, créanme. Lo único que tienen que estructurarse ustedes en su mente, no lo hagan. No se estructuren en su mente. Tomen un cuaderno y anoten los pasos que hay que hacer. Por eso es que es tan bueno aplicar patrones de diseño, porque si uno se aplica patrones de diseño es imposible equivocarse, imposible. Lo único que tienen que hacer es seguir un método, nada más, nada más. Preguntas, insultos. Ya voy a detener el video, por si acaso, todo esto que hicimos tampoco se hace. No, pero al menos esto lo tienen que aprender como lógica, porque después cuando pasemos a los frameworks van a dar 2 clics y todo esto lo va a crear solo. Todo, va a crear los DTO, las llamadas a la base de datos, todo. Incluso ustedes le van a decir desde qué base de datos se quieren conectar y ustedes van a apretar un botón, crear, y van a mirar una carpeta, van a abrir así los ojos, porque van a estar todas las clases DTO creadas, solas. Con los get y set, incluso, todo creado. Pero por eso, primero tienen que entender esta lógica, porque si no, si pasamos a los frameworks y ustedes crean los DTO y todo el cuento, ¿cómo van a saber qué es un DTO, qué es un DAO, qué es una conexión, un facade, esa interfaz, por ejemplo, para qué servía? Ahora sí ya saben. Ahora ya lo comprenden. Ya saben lo que es un CRUD, saben lo que es una interface, un generic, ¿ah? Un synchronize, un singleton, etc. Final, etc. O sea, tienen hartas cosas ya, altos conocimientos.